quiero invitarles a que podamos llevar este tema buscando en nuestra Biblia, ubicando en nuestra Biblia el primer libro de Crónicas. Vamos a estar viendo ciertos pasajes desde el capítulo 18 hasta el capítulo 21. Sí, vamos a estar viendo estos capítulos. Pedimos que Dios sea con nosotros en este tiempo. Vamos a elevar una pequeña oración. Padre Celestial, te damos gracias por la vida que nos das, gracias por tu cuidado. Pedimos de tu dirección para que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida. Danos el entendimiento para recibir tu palabra y también para que tu palabra produzca un fruto en nuestra vida. Te pedimos que tú seas con cada uno de nosotros, con aquellos que pueden estar escuchando esta clase, que también tú seas el que traiga bendición a tu vida al buscarte a ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos entonces en el primer libro de Crónicas. Vamos a ver a partir del capítulo número 18. En la ocasión anterior estuvimos viendo el tema de cómo honrar a Dios y vimos por ahí capítulos de este primer libro de Crónicas, los capítulos 13 al 16, y estuvimos viendo ahí pues ciertos pasajes de la vida de David, de cómo él buscó honrar a Dios. Y entonces vamos a continuar ahora también viendo dentro de la misma vida de David, cómo es que Dios también siguió cuidándole, siguió bendiciéndole, pero vamos a ver qué es lo que sucedió en un momento de su vida. Vamos a comenzar con el capítulo número 18. Dentro de este primer libro de Crónicas, fue escrito para también presentarnos una perspectiva y continuidad histórica para el pueblo de los hebreos, para que ellos pudieran saber, pudieran recordar que ese Dios del pacto, de varios de los pactos que había con Noé, con Abraham, que todavía estaba con ellos, porque muchos de estos fueron ya después de un exilio que se los llevaron de su tierra por un tiempo y algunos fueron regresando y varios no recordaban o no conocían sobre Dios, no conocían las historias y tampoco tenían una experiencia con Dios. Entonces, el libro de Crónicas también nos va a servir porque tiene un punto de vista sacerdotal. Claro que es mucha historia lo que viene aquí, muchos datos, personas, lugares, situaciones, pero también con el punto de vista sacerdotal, entonces vamos a ver mucho detalles sobre el templo y cómo se lleva la liturgia, es decir, todo lo que se hace dentro de la adoración, el servicio a Dios. En el capítulo número 18 de este primer libro de Crónicas, encontramos que se nos enseña cómo es que David fue extendiendo sus dominios, extendiendo el reinado, siendo guerrero, al tener ahí varios pueblos a su alrededor que salían y hacían la guerra contra él. Dice el 18 que después David derrotó a los filisteos, los humilló y tomó a Gat y sus villas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab y a los moabitas. Fueron siervos de David, trayéndole presentes. Asimismo derrotó David a Hadad-Ezer, rey de Soba, en Amat, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Bueno, aquí se nos va hablando de todo lo que comenzó haciendo David, cómo extendió su dominio, y al extender su dominio tiene que ver con territorio, también con posesiones, y le dieron riquezas incluso a David por el botín de guerra, pudiéramos llamar así. En todo este capítulo de los primeros versículos hasta el versículo número 13 vemos cómo se nos habla de varias situaciones que pasó, en qué ciudades fueron las que David fue tomando, pero incluso también quiero que veamos aquí versículos en el 10 y el 11. Desde el 7 se nos dice que los sirios de Damasco fueron hechos, siervos de David y le traían presentes, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Ese es el versículo número 6. Y después vamos a ver que se menciona
que tal grupo o tal pueblo llevó a David, en este caso, botín de guerra. Pero veamos en el versículo número 10 y 11, que dice, en el versículo número 10, habían enviado a Adoram, el rey de Amat, envió a Adoram su hijo, para saludarle y bendecirle por haber peleado. Y después dice, le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalec. ¿Sí? Se mencionan la nación de Edom, Moab, Amón, filisteos y Amalec. 5 naciones, 5 países de los cuales le habían entregado tributo. Dice ahí oro, plata, bronce. Y lo que hace David es que él dice que lo dedicó a Jehová, lo dedicó a Dios. Nosotros cuando estamos en nuestra vida, si estamos buscando la voluntad de Dios y honrar a Dios, como vimos la semana pasada, cuando tenemos un triunfo en nuestra vida, cuando hay una victoria, cuando tenemos un logro, algo que hemos alcanzado, esto debe de ser para gloria de Dios. Y David sabía que Dios había permitido que él triunfara. De hecho, hay un versículo que nos dice que Dios es quien le daba la victoria. Por lo mismo, David presentó todo esto, lo dedicó a Dios. No lo tomó para sí, no vino alguien de su familia, o quizás sí vino, aunque no se nos menciona ahí, y le dijo, oye, pero ganaste todo esto, pues ahora dánoslo una parte a cada uno de nosotros, tus hijos. O que el pueblo se levantara y dijera, oye, pues entonces danos más riquezas y nosotros ya estamos viendo que tú vas ganando. Pero David veía primero por Dios y lo presentaba primero a Dios. Lo otro era secundario. En este caso aquí vemos cómo él dedicó a Dios por la misma victoria que él le había dado. Y entonces, después se nos habla al final del capítulo 18 que reinó David, el versículo 14, dice que reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Es decir, si juzgaba con justicia, pues también el pueblo estaba bien. Estaban viviendo bien, estaban protegidos. Los mismos pueblos de alrededor veían a David como él era un buen gobernante y pues cómo había derrotado a varios en la guerra. Entonces también reconocían, porque encontramos en el libro de Crónicas cómo es que David recibe visitas de emisarios o de personas que van de estas diferentes naciones a reconocerle y a entregarle presentes, a darle regalos. En el capítulo número 19 se nos habla cómo es que después hubo una guerra contra amonitas, sirios y filisteos. Otra vez, ya habían derrotado varias veces a ellos, pero aquí nuevamente se nos habla de una guerra. Pero aquí quiero que vayamos a ver los primeros 5 versículos, que se nos dice que uno de los reyes que habían reconocido a David y que incluso habían bendecido a David, Naas, rey de los hijos de Amón, dice que él murió. Y David en el versículo 2 dice, manifestaré misericordia con Anún, hijo de Naas, el hijo que ahora era el rey, porque también su padre me mostró misericordia. Y envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Ahora, no sabemos qué tan favorable haya sido este rey Naas con David, pero David lo recordó y entonces él quiso pues ser recíproco para con su hijo, con el nuevo rey, y enviarle embajadores y pues con esto iba a ir regalos también para con él. Pero lo que sucede aquí es que en el corazón de esta persona, del hijo de Naas, se nos habla, Anún era el nombre de él, se nos habla que sucedió lo contrario. Él en lugar de verlo con buenos ojos, de agradecerlo, tuvo duda de por qué razón David estaba enviando esto. Cuando nos hacen un bien, cuando a usted le hacen un bien, y si en lugar de ser agradecidos con ese bien que estamos recibiendo, somos todo lo contrario y hasta dudamos y creemos que lo quieren hacer para hacernos un mal después,
porque lo quieren hacer para obtener un beneficio tal vez con nosotros, en nuestro corazón hay maldad. Sospechamos de que alguien quiere un beneficio, ¿no? No es nada más porque nos lo quiera dar y ya. Entonces, esa maldad había en esta persona, en Anún, y eh, porque le dijeron incluso los consejeros, por ahí pues, podemos leer en el capítulo 19, que dicen, ¿no vendrán estos, los que eran embajadores, más bien a espiar, inquirir y reconocer la tierra, como si querían estar ahí dentro para luego hablarle al ejército y atacarlos, ¿no? Pensaban eso por ahí. Entonces dice que Anún tomó a los siervos de David, los rapó, les cortó el cabello, que dentro de la cultura en ese momento, cortarles el cabello así, raparlos, pues era muy vergonzoso dentro de este contexto cultural. Pero no solamente eso, dice que les cortó los vestidos por la mitad. Estoy en el versículo 4. Los rapó, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despachó. Trajo una vergüenza a las personas, a los embajadores de David. Entonces dice que luego cuando llegó a David la noticia, él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados, pues venían con un dolor, venían con una vergüenza y dice que el rey los mandó que se quedaran en Jericó hasta que les creciera la barba, hasta que también les creciera el cabello, para que entonces luego volvieran y que ya no tuvieran toda esa vergüenza que había. Entonces, vemos aquí cómo es que esta persona, en lugar de hacer lo bueno como su padre lo hacía con David, quiso hacer lo malo. Y en versículo número 6 al versículo número 15 nos dice, versículo 6, que los hijos de Amón, que se habían hecho odiosos a David, Anún y los hijos de Amón, enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia. Es decir, contrataron mercenarios para enfrentar a David. Una cantidad enorme de dinero, de tener 1000 talentos de plata. Ahora es una suma muy grande porque posteriormente en el segundo libro de Crónicas, capítulo 25:6, se nos dice que Amasías, otro personaje, contrató a 100,000 hombres por 100 talentos. Sí, nada más por 100 talentos, 100,000 hombres. En este caso, estaban, contratando aquí con 1000 talentos a, pues también muchísima gente. Dice que habían tomado 32,000 carros al rey de Maacá y a su ejército, ¿sí? Entonces se juntó muchísima gente, pero también era con una cantidad grandísima de dinero que estaba tratando de atacar a David. En este caso, en el capítulo número 19, los últimos versículos, del 16 al 19, se nos habla cómo eh, caen, en este caso, Siria. Dice que los sirios cayeron delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era Sofac, general del ejército de Hadadezer. Luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y cruzaron el Jordán. Vino a ellos, perdón, y cruzando el Jordán vino a ellos y ordenó batalla contra ellos. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra él los sirios, mas el pueblo sirio huyó delante de Israel y mató David de los sirios a 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofac, general del ejército. Y viendo los siervos de Hadad-Ezer que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David y fueron sus siervos, y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. ¿Sí? Siria había hecho una alianza con los amonitas y atacaron Israel, pero ya viendo que habían sido derrotados por David, dice que hicieron ahí un paz y bueno, quedaron los sirios como servidumbre. Entonces quedaron como vasallos del pueblo de Israel. Ahora, aquí vemos en estos capítulos 18, 19, cómo es que David, de
derrota a quienes le enfrentan. Dios lo dirige y también le da el triunfo, y de lo que recibe vimos cómo David lo presentó en adoración a Dios, se lo presentó a Dios. En el capítulo número 20 seguimos viendo cómo es que David sigue ganando batallas, dice ahí la captura a Rabá, y también se nos menciona que hay la derrota que ellos obtienen en contra de gigantes filisteos en el capítulo número 20. Se nos habla de cómo quedaban todavía los gigantes de Gat, y con todo esto vemos ahí que se nos habla de la diferencia que había en el tamaño, en las manos, en los pies, pero con todo eso, en el versículo número 8 se nos dice que eh, estaban peleando sin tener miedo. Eh, Cayeron, dice el versículo número 8, los gigantes cayeron por mano de David y de sus siervos. Y hasta aquí vemos cómo David seguía ganando batallas, cómo se presentaban diferentes eh, alianzas, países, reyes, le hacían la guerra a David, y con todo, él seguía triunfando. Y esto no volvía a David una persona mala, porque pues se nos habla también de que en la guerra hay personas que cambian rotundamente, pero David seguía buscando a Dios, le seguía adorando, y vemos cómo se nos menciona también en pasaje que David era justo para con el pueblo de Israel y el pueblo estaba viviendo bien. Ahora, el capítulo número 21 es un capítulo en la vida de David de esos que podemos ver como con lupa, cómo vemos uno de los fallos que llega a tener David, porque sí, era humano como nosotros. Se le conoce como un hombre que estaba conforme al corazón de Dios, buscaba alabar a Dios, pero también tuvo sus fallas, como nosotros. No por el hecho de que ya seamos cristianos y estamos buscando la voluntad de Dios, no significa que vamos a ser infalibles. Claro que tenemos a quienes hemos buscado al Señor, nos hemos arrepentido de nuestra vida pasada, de nuestro pecado. Dios nos ha perdonado y con todo eso nos da de su espíritu para que su espíritu nos dirija. Pero aún así podemos llegar a fallar. Y en este caso, en este capítulo se nos habla que el versículo primero con el que comienza el capítulo 21 dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Lo primero que vamos a ver en este capítulo número 21 es que hay una discusión entre el general del ejército Joab y el rey David. Y ellos dos están ahí discutiendo sobre si es necesario, sobre si se debe de hacer este censo. Eh, y bueno, hay una discusión ahí que finalmente se nos habla que el censo se hizo. Este censo se hizo porque David quería saber cuántas personas tenía, para saber con cuánto ejército podía él tener y reunir rápidamente por si más pueblos vienen a atacarle. ¿Ok? En otras ocasiones, cuando David sale a la guerra, vimos la ocasión anterior que David consulta a Dios. Cuando va a salir, le dice: Dios, voy a salir a tal lugar, me vas a dirigir, tu mano estará conmigo. Y vemos cómo la mano de Dios está con él, Dios le fortalece y gana la batalla. Pero en esta ocasión, en lugar de consultar a Dios, se nos habla solamente que David quiere hacer este censo. Ya había ganado muchísimas batallas y con todo esto le entró una duda. Dice ahí que Satanás lo incitó. Entró una duda en él sobre qué pasaría si vienen más ejércitos a atacarle, y entonces hace un censo en este capítulo número 21. Eh, el censo se hace y ahí podemos leer, puede leer usted los primeros versículos hasta el versículo eh, número 13, donde vemos cómo es que eh, David está ahí con la discusión, con su general primero, con Joab, y luego se nos habla en el capítulo, perdón, en el versículo número 5, que en todo Israel había 1.100.000 que sacaban espada, es decir, 1.100.000 de posibles soldados, de que podían luchar. De Judá había 470.000,
Y aquí no fueron contados levitas ni los hijos de Benjamín. Solamente se contaron esos que ya eran como 1,500,000. Dice el versículo número 7 que esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y entonces Gad vino y le dijo esto: escoge para ti, van las 3 opciones, o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. 3 opciones: 3 años de hambruna, 3 meses o 3 meses de ser derrotados por los enemigos, o solamente 3 días en que llegue una enfermedad, una peste ahí a Israel. Un Israel que estaba fortalecido, que estaba eh, con un gobierno justo, ¿sí? Un país que reconoce a su mismo gobernante como justo y que los gobernantes de alrededor, perdón, lo reconocen también como un buen gobernante y le entregan presentes. Y bueno, David, al haber pecado con querer hacer este censo por no confiar eh, en la protección de Dios, pues vienen estas 3 opciones que se le dan a través del vidente Gad. Y pues David entonces, eh, pues, ¿qué hubiéramos hecho? En este caso, David dice a Gad: estoy en grande angustia, versículo 13, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Entonces, pues no escogió la opción de ser derrotado por 3 meses. Entonces, tampoco escogió la opción de los 3 años de hambruna, porque pues pensaba también en el pueblo. Entonces escogió lo que aparentemente era mejor, 3 días nada más de una peste. Versículo 14 nos dice que Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. Y aquí se nos habla que el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, a un terreno, a una propiedad que tenía esta persona. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Versículo 17. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente que he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Hasta ahí nos quedamos por ahora, versículo 17. David reconoció que había pecado, y David vio el dolor que podía haber ahí, porque con la enfermedad murieron 70,000 personas. Y David era el responsable, entonces era el culpable. Él reconoció su culpabilidad y por eso se presentó así con Dios. Y bueno, se presentaron, vemos ahí también que ancianos de los que estaban alrededor de David, cubiertos de cilicio, es decir, estaban con un gran dolor en ellos. Se presentaron postrados, había un reconocimiento de que no pueden presentarse en la presencia de Dios más que con humillación. Y pidió David entonces que mejor fuera él destruido y contra su misma casa, contra su familia, y que ya no viniera más la peste sobre el pueblo. Lo que vemos después es que se nos habla que el ángel de Jehová ordena a Gad, recordemos que este era el vidente de David, que le dijese a David que subiese a este lugar, la era de Ornán Jebuseo, y eh, dice que aquí en estos versículos vemos que Gad eh, le había dicho en nombre de Jehová a David esto. David sube
Y Ornán, el que era el dueño de este lugar, dice que vio al ángel, por lo que él tuvo miedo, se escondió, 4 de sus hijos que estaban ahí con él. Y se nos habla que Ornán trillaba el trigo, estaba trabajando. Era su trabajo. Y viniendo David a Ornán, lo miró a Ornán y vio a David y saliendo de la era se postró en tierra de David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Ahora, Ornán, que vemos que de trabajo era como un agricultor porque trillaba el trigo, nos dice que el versículo 23, él dice, pues tómala, te la doy, eres el rey, la puedes tomar. Pero ahí todavía, aparte de la tierra, dice, aún los bueyes para el holocausto, los trillos para la leña y trigo para la ofrenda, lo doy todo. Ornán le dijo así a David. Pero David le dice, versículo 24, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es suyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Es decir, cuando presentamos una ofrenda delante de Dios, es algo que nos cuesta, es algo que hemos recibido quizás con esfuerzo, pero lo entregamos a Dios en agradecimiento y nos está costando. No dice que dolía, pero sí dice David que es algo que le costó. No aceptó que se lo regalara a esta persona y, ay, sí, qué padre, me regalaron esto, pues se lo presento en ofrenda a Dios. Pues así que chiste. Porque si te regalan algo y lo presentas en ofrenda a Dios, pues a ti no te costó. Pero la ofrenda en este caso que David hace, eh, él paga por esa porción de la propiedad de Ornán, por lo que iba a utilizar para el sacrificio que iba a presentar. Y entonces dice, versículo 25, que por aquel lugar se le dieron a Ornán el peso de 600 siclos de oro. Era una cantidad grande. Edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Entonces, David había reconocido que había pecado al desconfiar de Dios, al querer hacer este censo para confiar en sí mismo y confiar en los hombres que tenía y no tanto confiar en Dios. Reconoció su pecado, se arrepintió. Vemos ahí cómo se presenta con humillación, pero luego cuando Dios ya le dice, ve y preséntate en este lugar, pues se presenta en ese lugar y presenta una ofrenda, en este caso para pedir perdón. Cuando nosotros llegamos a pecar, llegamos a desobedecer a Dios, es importante que reconozcamos que estamos pecando, que haya un genuino arrepentimiento de nosotros, de nuestro corazón, y que nos podamos presentar a Dios y presentar un arrepentimiento y en este caso una oración de pedirle perdón a Dios por lo que sea que hayamos hecho y Dios verá con agrado nuestra humillación, nuestra oración, si es que la hemos hecho de verdad, si es que nos estamos arrepintiendo de verdad. Entonces vemos cómo Dios bendice a David por un largo tiempo, gana muchas batallas y con todo esto hubo un momento en la vida de David en que él dudó y quiso confiar más en los hombres que en la protección de Dios. Y vemos lo que sucedió con esta peste a todos los miles que mató. Entonces, cuando nosotros desconfiamos en Dios, como es el tema, en este caso que David se alejó por un momento de buscar su dirección, de consultar con Dios, no nada más nos afecta a nosotros, sino afecta a los que están alrededor de nosotros. David tenía un lugar privilegiado de ser el rey. Y en lugar de Dios acabar con su vida y con la de su familia, pues en este caso le dio a escoger a David opciones de, como consecuencia a su pecado. La que David escogió, pues como quiera, era de dolor para David y murieron personas. Cuando nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios, podemos llegar a afectar a los que están alrededor nuestro, no nada más a nosotros. Por ello es importante que usted que me pueda escuchar, si, sobre todo los que están con su familia, si nos alejamos de la presencia de Dios, vamos a afectar a nuestros hijos,
Vamos a afectar, en este caso a los que son casados, afectamos al cónyuge. Si yo decido alejarme de Dios, voy a afectar a mi esposa, voy a afectar a mis hijos, voy a afectar a las personas a las que les hablé de Cristo también, porque van a dudar entonces si Dios es verdadero, si Dios es real. Si nosotros hemos buscado honrar la presencia de Dios, como vimos la semana pasada, busquemos siempre consultar a Dios, busquemos que cuando Él nos dé una victoria, nos otorgue un logro, nos permita alcanzar una meta, alabémosle, como lo hizo David. Presentemos ofrenda delante de Dios, agradezcamos, tengamos un corazón agradecido por lo que tenemos, no que nos sintamos ya mejor y que digamos, pues yo he logrado todo esto, lo he hecho con mi esfuerzo, con mi trabajo, con mi estudio. Dios se lo ha permitido. Agradezcámosle a Dios primero que nada. Y que cuando llegara a venir eh, una, una duda, pueda venir una tentación, en este caso como habla en el versículo 1 del capítulo 21, Satanás incitó a David, aunque llegaran a incitarnos el alejarnos de Dios, que nosotros podamos decir no, porque yo he confiado en Dios, porque Él ha mostrado su mano conmigo, porque Él me ha bendecido, Dios es quien me ha dado lo que tengo, y que no suceda como aquí, que luego nos alejemos y afectemos a más personas. Deseo que Dios les bendiga, deseo que ustedes puedan tener también en casa este estudio de estos capítulos, ver por lo que pasó David y ver que cuando hay también un genuino arrepentimiento de nosotros, Dios nos perdona. Y Dios no solamente nos perdona y ya nada más, sino que lo que pudo haber sucedido en los que están alrededor de nosotros, la afectación a otros, también se detiene. Dios mandó que se detuviese la peste y ya no hubo más muerte. Y el ángel, pues dejó de hacer lo que estaba haciendo por mandato de Dios. Cuando hay un arrepentimiento de nosotros, cuando buscamos de verdad a Dios. Si usted ha pasado por diferentes situaciones y reconoce que hay algo que lo aleja de la presencia de Dios, pues que eso sea lo que le ayude a ir en oración a Dios, arrepentirse, presentando su vida, su pecado, diciéndole a Dios, Dios, me arrepiento de todo esto que he hecho en contra de ti, te pido perdón. Dios será fiel y justo para perdonarle y al perdonarle, pues usted también puede hacer esta oración de pedirle que a Jesús que sea Señor de su vida, que lo dirija en su vida y también Jesús podrá ser Señor de su vida y le invito a que pueda estudiar en la palabra, en los evangelios, cómo es que Jesús dice que busquemos, si decimos que Él es el Señor de nuestra vida, pues cumplimos sus mandatos, cumplimos sus ordenanzas. Entonces buscamos agradar a Dios a través de las enseñanzas de Jesús. Y con Jesús tenemos esa entrada con Dios, como Jesús mismo dijo, eh, nadie viene al Padre si no es por mí. Deseo que Dios les bendiga, que tengan una semana en la cual puedan buscar a Dios, honrarle y agradecerle por todo lo que nos ha dado. Dios les bendiga.